Y 7 días de festejos, de celebraciones por la inauguración del Mishkan, ¿sí? Y cómo empezaron a ocurrir cosas muy interesantes y cómo el conocimiento acerca de quiénes somos nosotros, ¿sí? Lo que hay adentro de nosotros, lo que nos distingue, nos abre la mente para cuidarnos más, ¿verdad? Para cuidarnos como en cuerpo, en alma y en espíritu. Porque no me voy a cansar de decirles, somos un templo. Nuestro cuerpo, nuestra alma es un templo, ¿sí? Entonces hay que tratar el templo como tal. Hay que cuidarlo como tal. Les he hablado, su servidor les ha hablado acerca de que hay cosas, y sobre todo he sido muy enfático en el tema de los dineros, de los diezmos, que no todo termina cuando se bendicen los recursos. O sea, no termina ahí. O sea, ya una vez que ustedes se van, ya una vez que termino yo acá, adentro de la oficina, hay más cosas que se hacen para que esos dineros sean bendecidos. Es un trabajo que le toca al Cohen, es un trabajo que nos toca hacer a nosotros y todavía en la noche hay que continuar con ese trabajo. Y cuando hacemos Shabbat, el trabajo que tú hiciste, más el trabajo que el Cohen hizo, ahora sí, las palabras que tú estás aventando en Abdalá están cobrando poder y potencia. Sí, porque si tú haces, el pastor bendice aquí y todo, pero no se hace el otro trabajo que no se ve, Abdalá queda como una ceremonia y nada más. Entonces, ¿qué es lo que le da la fuerza? ¿Qué es lo que le da el poder espiritual a las ceremonias? Entender por qué lo haces, saber qué significa cada cosa que estás haciendo y el respaldo que tienes tú como tus maestros. Miren, para cada situación de la congregación hay cosas que tu pastor hace, ¿sí? Les he dicho, y no es vanagloria, quiero abrirte la cortina, porque hay cosas que tú no ves, pero que es importante que sepas que existe eso, ¿sí? Hay situaciones como cada uno de ustedes. Tengo 84 personas en mi lista. Y por cada uno de ustedes empiezo a orar y empieza a decir, "Sas, sas, sas". No es vanagloria, aclarando. Es la chamba que me toca hacer y la que tú no ves. Y cuando tú dices, Padre, necesito que me ayudes con esto, el pastor acá está diciendo, Señor, necesito que le ayudes a Graciela con esto, ¿sí? Y si Graciela tiene a un grupo de hermanas, un grupo de amigas que están orando por ella, o sea, ¿qué es? ¿Qué es? Fíjense bien, ¿qué es lo que hace que las oraciones de las ovejas, escuchen bien esto, qué es lo que abre la ventana del cielo? Podrás decir tú muchas herramientas, muchas cosas. Tu pastor, tu pastor es clave. Y cuando hablo tu pastor, estoy hablando a todas las congregaciones del mundo, donde las personas se congregan. Un pastor que ora, un pastor que hace lo que le corresponde, le abre las puertas de la bendición a sus ovejas. Es importante que como sacerdotes conozcamos el trabajo que debemos de hacer. Yo decía cuando era pequeño y que estudiaba, nos hacían antes de iniciar nuestros estudios de Torah, chiquitos, 8 años, 9 años, nos quitábamos los zapatos, nos lavábamos los pies y nos lavábamos las manos, ¿sí? Y ya nos sentábamos en nuestro pupitre y empezábamos a escuchar al maestro. Si escuchábamos al Rebe, escuchábamos a nuestro maestro de Torah. Bueno, miren, hubo hasta cierto tiempo que yo no entendía por qué. Nomás lo hacíamos porque teníamos que hacerlo. Nuestro maestro, los maestros que tuve, lo hacían igual. Y en la asamblea de Shabbat, el rabino mayor, él siempre, antes de salir al templo, a su púlpito, hace lo mismo. Se lava los pies, se lava las manos,
¿sí? Y sale a aventar la palabra. O sea, ustedes dirán, bueno, pero eso es mero rito. No, eso tiene una alta importancia en el sacerdocio, ¿sí? El hecho de lavarme las manos, de lavarme los pies, eso, ¿qué le estoy diciendo al Señor? Fíjense lo irónico de las cosas. ¿Qué simboliza lavarse los pies? Que tengo mis caminos rectos, ¿sí? ¿Qué simboliza lavarse las manos? Que mis actos son de obediencia. Pero si soy un rabino tramposo, hipócrita, tranza, ahora sí, es mero rito y no sirve para nada. Pero si trabajamos bien, nos comportamos bien, tenemos mandamientos, tenemos buenos actos, eso activa poder, activa palancas para nosotros, para poder servirles mejor a ustedes, ¿sí? Machía hizo algo muy importante con sus apóstoles en la cena de Pesaj. ¿Qué hizo? ¿Sí se acuerdan? Les lavó los pies. O sea, esa es una tradición judía. Y eso tiene una trascendencia en la vida de los apóstoles sin precedentes, que los llevó a ellos a una transición definitiva en sus vidas. Bueno, lavarse los pies es la representación simbólica de algo mayor. Pues bien, así el sacerdocio, para cada aspecto de la vida sacerdotal, para cada aspecto de la vida litúrgica, ¿sí? Hay esos elementos que en el libro de Vaikra están ampliamente descritos con mucho detalle y que va más allá, ya les expliqué, que va más allá de degollar a un cabrito, que va más allá de hacer oblación. O sea, hay muchas cosas que se van haciendo y que tienen una razón de ser, pero que esa es la parte visible de algo invisible. Y les dije, bueno, ya no está el templo, ya no se sacrifican los cabritos, ya no se sacrifican las reses, ya no se hace la oblación, pero somos un templo móvil. ¿Sí? Entonces, a ver qué nos dice la Torá acerca del templo móvil. ¿Cómo hago oblación? ¿Cómo hago libación? ¿Cómo hago unción? ¿Cómo hago altar? ¿Cómo me degüello? ¿Cómo me desangro? ¿Cómo pongo la grasa que se queme? ¿Sí me entienden? Entonces, todas esas cosas que son imposibles y además que ya no van a ser necesarias, fueron trasladadas al templo móvil que eres tú. Porque por eso el Rab Shaulo cuando habla de estas cosas dice, eso es la sombra de lo que viene. O sea, Pesach, Rosh Hashanah y todo eso son la sombra de algo mayor, de algo mucho más sublime. Sin embargo, eso es eterno. Entonces, entender lo que estamos haciendo, que tu sacerdote, que tu pastor te lleve a todas esas cosas y aparte la carga que el pastor tiene por acá, todo tiene que estar sincronizado. Es una sincronización, tu trabajo individual, tu formación, tu estudio, pero también tu pastor tiene una gran responsabilidad. Lo he dicho a son de mofa. Bueno, pues no crean que nada más es venirse a bañarse, perfumarte y ponerte la corbata y venirte aquí al frente. No, realmente aquí estoy en estos momentos interactuando con aproximadamente 60 almas. Cada alma trae su propia batalla, cada alma trae sus propias situaciones que vibran. ¿Sí? Vibran, ustedes traen una fuerza de su alma, sus miradas. A veces escuchan una palabra y dicen, ay Dios mío, ¿sí? Y a lo mejor no lo expresas, pero tus ojos sí, todo lo estás proyectando para acá. Entonces imagínense 63, 64 proyecciones acá. O sea, yo tengo que hacer algo para poder canalizar todas esas proyecciones de ustedes visibles, porque no nada más es la mirada de ustedes, es lo que está detrás de sus miradas, es lo que está ocurriendo en sus pensamientos, ¿sí? Entonces, todo eso está interactuando. Y su servidor, ¿qué es lo que les está aventando? Palabra,
luz, chispas de luz, abrimos los grifos de la sabiduría para que ustedes la reciban. Y las simbologías es el pan, el vino, el aceite, la actitud que debes de tener, la identidad para poderte comer en la mesa un buen bistec, ¿sí? Porque hay personas que quieren comer bistec pero no saben agarrar los cubiertos, ¿sí? Y están batallando y terminan agarrando la carne con los dedos, ¿sí? Pero se la empujan. Entonces, lo que quiero decirles con esto es que vamos a ver una parte de la vida del sacerdote que te va a llevar a entender a ti la importancia de tener un buen maestro, la importancia de tener un buen pastor, ¿sí? Y que empieces tú a sacar tus propias conclusiones de todo el trabajo que hace tu pastor para que tú tengas esa conexión con el Eterno. Y no es, escúchame, no es para que digas, ay, el pastor. No, no, es porque tú tienes un ministerio. Es porque tú eres una autoridad y que si ahorita tú ves una autoridad en tu servidor, pues resulta que yo también la veo en ti. Sí, porque yo te estoy habilitando, te estoy preparando para que emerjas, para que crezcas, para que te levantes. Y si aquí ahorita hay 60 y tantas personas, son 60, 70 ministerios. Cada uno con su propia personalidad espiritual, cada uno con su propia contribución al reino. Pero quiero que entiendas que eres un jerarca. Quiero que entiendas que tienes una jerarquía y que es cuestión no más de tiempo para que te levantes, para que ejerzas y para que trabajes. Entonces, lo que hoy nos enseña la Torá es eso, la importancia del compromiso que debemos de tener con nuestra elevación y con nuestra responsabilidad para la contribución de la expansión del reino. Miren, aquí hay un evento que pareciera trivial, pero no. Es la muerte de 2 de los 4 hijos de Aarón, el Cohen Gadol. Esos 2 jóvenes murieron. Murieron por una irresponsabilidad que cometieron. Sin embargo, estos 2 jóvenes, pues eran jóvenes, eran tremendamente prometedores. Ellos estaban proyectados, fíjense bien, para que uno de ellos fuera el siguiente patriarca, ¿sí? Y que el Eterno lo estaba perfilando para que fuera igual que el padre Abraham. ¿Sí? Entonces Abiú estaba proyectado para ser un gran patriarca, para convertirlo en el patriarca después de Jacob. Él iba a seguir. Y su hermano, él era apto para el reino, es decir, el primer rey de Israel. Entonces, sin embargo, ellos, ante la proyección que el Eterno los llevaba, su irresponsabilidad al no entender su identidad, quiénes eran, cometieron una gravísima irresponsabilidad queriendo hacer el bien. Ojo, queriendo hacer el bien, cometieron una terrible irresponsabilidad ante el orden que el Eterno había establecido y les cayó fuego del cielo, fuego que los consumió. Pero hubo algo muy interesante. El Eterno, al ver la grandeza de esas almas, el fuego no los achicharró, sino que simplemente entraron 2 hilos de fuego por su nariz, la nariz de cada uno, les sacó el alma y los cuerpos quedaron inertes y las ropas intocables, ¿sí? Porque el Eterno mostró respeto ante la grandeza de esas almas que no eran malas, eran justos y traían una buena proyección en sus vidas e iban a incidir en la vida del pueblo de Israel de una manera grandísima. Pero se equivocaron queriendo hacer el bien, hicieron mal las cosas y eso les valió que el Eterno los consumiera. Entonces, así nosotros igual. Nosotros queremos hacer las cosas bien, deseamos hacer las cosas bien y muchas veces no tenemos los mecanismos,
no conocemos o no sabemos cómo hacer las cosas bien, hacemos y el resultado es contrario a lo que esperábamos. Bueno, es exactamente lo mismo. Yo quiero decirte, tú traes un plan de vida que el Eterno diseñó para ti. ¿Cuán desviados estamos de ese plan? ¿Cuán marginados estamos de ese plan? Solamente eres tú quien puede descubrirlo si vas ante la presencia del Eterno. Pero yo te aseguro que si ya estás aquí estudiando, empiezas a acercarte y a reducir esa desviación en la que todos incurrimos, ¿sí? Entonces, en ese plan, la proyección es que tú eres un grande, tú eres una gran mujer, ¿sí? Y el destino que el Eterno tiene para ti es sublime, es enorme y es grande, y ya lo sabes, pero ¿cómo alcanzarlo? ¿Cómo llegar a Él? Haciendo las cosas como el Eterno desea. Déjame leerte un poquito acerca de Nadab y Abiú, ¿sí? Aarón tenía 4 hijos, de los cuales 2, Nadab y Abiú, aparte de ser muy bellos, como los varones aquí de Java, ¿no? Estaban dotados por habilidades fuera de lo común. Se los asociaba con valores tales como la rectitud, de tal grado que obviamente tenían todas las condiciones para convertirse en los próximos líderes, es decir, quienes iban a reemplazar a Moshe y a Aarón, ¿sí? Su grandeza está implícita incluso en sus nombres. Nadab significa apto para la nobleza. O sea, que ni siquiera iba a ser siglos después Saúl. Él iba a ser el primero. Fíjense. Abiú, que valía como para convertirse en el padre del pueblo judío. Fíjense nada más el destino que llevaban estos jóvenes. Los demás consideraban el nivel espiritual de ellos muy alto y ellos eran conscientes de esto. Mientras caminaban unos pasos más atrás de Moshe y Aarón, Nadab le comenta a Abiú, pon atención, ¿cuándo será que estos 2 ancianos desaparecerán de este mundo y nosotros podremos convertirnos en los líderes de la comunidad? Pareciera demasiado grotesco. Hashem le contestó, todavía está por verse quién va a enterrar a quién. Y si le damos un aplauso al Creador. A ver, ¿quién te ha deseado mal? Yo creo que ni sabes. Pero hay muchas personas que nos han deseado mal. Hay muchas personas que nos han mirado con odio, ¿sí? Y otros que sí abiertamente nos han ofendido, nos han gritado y cosas de esas. Pero yo quiero que entiendas, tú justo, tú justa, que el Eterno repite lo mismo a tu favor. ¿Sí? ¿Por qué? Porque tú estás en el camino. No te sales del camino. Ahí estás. Entonces, cuando alguien pronuncia algo contra ti, ¡que te mueras! Hashem está diciendo, vamos a ver quién va a enterrar a quién. ¿Sí? Por eso hay que tener mucho cuidado en la manera en que nos expresamos de los justos, ¿sí? De los siervos del Eterno, ¿sí? Y más cuando estamos en un tema de jerarquía, pero no es porque aquel es más, pues. Yo les he dicho a son de broma, pero también con enojo, porque hay muchos líderes espirituales que se escudan su maldad diciendo no toquen al ungido, ¿sí? O sea que ni siquiera entienden el contexto de esa frase. Pues no toquen al ungido, no molesten al pastor, ¿sí? No hablen mal del pastor, ¿sí? Hay un componente de verdad. Sin embargo, esto es
para quien ama a Hashem. ¿Sí? Y si tú estás bien con el Eterno y empiezas a caminar y empiezas a crecer y empiezas a elevarte, Hashem bendice a quien te bendice. Es decir, hace justicia a tu favor. Y la persona que te maldice, la persona que te desafía, la persona que te lastima, que te daña, es Hashem quien va a empezar a trabajar en contra de ellos. ¿Sí? Recientemente, ¿dónde estás, Luis? Veníamos rumbo para acá y una persona se nos atravesó, una persona con un alto grado avanzado de drogadicción y muy grosero, con palabras altisonantes, muy grosero el tipo, y quería pasar, pues, nomás que yo le estorbaba. Y como él andaba drogado, pues yo nomás me le hice a un lado y me iba a pasar. Sí, y empezó a gritar y a decir cosas muy desagradables. Y yo me quedé, pobrecito. O sea, no tiene idea ese tipo. Entonces, todas las cosas que él dijo se le van a regresar bien feo. ¿Sí? Bueno, entonces eso es lo que pasa cuando tú caminas en justicia. Eso es lo que pasa cuando tú empiezas a tener rango, autoridad, gracias a la elevación que has decidido tener, gracias a la santidad que has decidido perseguir. ¿Sí? Continúo. Hashem les contestó: todavía está por verse quién va a enterrar a quién. Debe entenderse que Nadab y Abiú eran sadikim, justos. El significado de sus palabras era: Moshe y Aarón son viejos y seguramente morirán pronto. Nos van a pedir que seamos los líderes, y quién sabe si estemos preparados. Nuestros sabios redactaron su observación de una forma tan drástica para señalar que cuando Nadab y Abiú se refirieron a su rol futuro como líderes de la comunidad, una cierta falta de humanidad estaba presente en su actitud y su forma de expresión. Las palabras que ellos pronunciaron de una manera equivocada, porque en realidad no era lo que había en su corazón, pero expresaron mal. Usaron las palabras equivocadas, eran jóvenes, no tenían la madurez y ellos sabían del peso de la responsabilidad que se les venía. Y en su inmadurez, esa no fue una irresponsabilidad, sino que fueron las palabras que el Eterno utilizó, sus palabras, para mandarles la muerte debido a la genuina irresponsabilidad que sí habían cometido. Es decir, no fueron las palabras, no fueron esas frases. Las frases fueron tomadas por Hashem para aniquilarlos por lo que habían hecho antes. Ahora, en el 8º día de la inauguración, el fuego celestial descendió y consumió los sacrificios. A continuación de este evento, Nadab y Abiú decidieron que a pesar de todo era correcto, ojo, que también colocaran su propio fuego en el Mizbeach, en el altar. Ellos infirieron esta alajá, es ley, esta ley del versículo del libro de Vaikra, capítulo 1, verso 7. Y los hijos del Cohen, Aarón, pondrán el fuego sobre el altar. En función de esa instrucción, ellos llevaron fuego extra, pero era un fuego que Hashem no había solicitado. Por eso les dije, ellos hicieron algo que pensando harían bien, estaban cometiendo un grave error. Estaban desafiando la Shekinah del Eterno, y el único fuego que debía de haber ahí era el fuego de la Shekinah de Hashem, no otra. Por eso si tú lees ese verso, dice: y ellos acercaron fuego extraño, es decir, no solicitado. ¿Sí? Andaban de más, pues. Y los hijos de Cohen, Aarón, pondrán el fuego sobre el altar. Debido a que Nadab y Abiú eran eruditos de la Torá, ellos dedujeron de este verso que era una mitzvah
colocar fuego en el altar a pesar del fuego de arriba. Formularon esta alajá en presencia, ponme atención porque aquí está lo bueno, ¿sí? Para todos ustedes que son ya cabezas de ministerio, escuchen. En presencia de Moshe, es decir, hicieron un mandamiento, una ordenanza delante de Moshe. A pesar de que su decisión alágica fue correcta, ellos merecían el castigo de la muerte celestial porque tenían prohibido crear alajá en presencia del Rebbe Moshe sin consultarle. Es decir, el Eterno puso a Moshe como responsable de todo el pueblo de Israel. Y estos jovencitos, a pesar de querer hacer algo bueno, iban a incidir en la vida espiritual de Israel. Y esto se llama rebelión, ¿sí? No consultaron al verdadero responsable. ¿Qué sucede en una empresa si un gerente toma una decisión que va a impactar a la empresa y el director no sabe? ¿Qué va a suceder? Si es bueno o es adverso el resultado, el director tiene que correr al gerente. Lo tiene que correr por insubordinación, por anarquía. Aunque es que mira, aumentamos la utilidad de 20%, te vas. Porque hay una cadena de mando. Porque los dueños le van a pedir las cuentas no al gerente, al director. Entonces, ni modo que el director diga, es que ellos, es que él. Pues no, ¿verdad? Entonces, jerarquías. Ustedes tienen que entender muy bien el tema. Continúo. A pesar de que su decisión alágica fue correcta, ellos merecían el castigo de la muerte celestial porque tenían prohibido crear alajá en presencia del Rebbe Moshe sin consultarle. Nuestros sabios relatan con respecto a la infancia del profeta Samuel un ejemplo que ilustra la prohibición de declarar una decisión toral frente al maestro de cada uno. Samuel nació como resultado de las súplicas de su madre Haná al Todopoderoso para que la bendijera con un hijo. Ella prometió que lo dedicaría al servicio de Hashem durante toda la vida de éste. Cuando él tenía 2 años, Haná cumplió con su promesa y lo trajo al Mishkan en Shiloh, en donde oficiaba el gran sacerdote, Elí. Elí notó que ella había traído 3 toros para sacrificar y ordenó que un Cohen venga y sacrifique a estos toros. Samuel, quien en ese momento tenía 2 años, pero cuya mente funcionaba como la de un adulto, escuchó esa orden. Cuando los Cohanim llegaron para realizar el sacrificio, les dijo, no era necesario que vinieran, ya que según la halajá, se permite que un no Cohen realice el acto de sacrificar animales. ¿Sabes muy bien cómo aplicar la Torá?, admitió el gran sacerdote Elí. De todos modos, quien formula la halajá frente a su maestro merece como castigo la muerte. La madre de Samuel, Haná, le suplicó a Elí para que perdone al niño y que no se le castigue. Elí respondió, voy a hacer tefilá para que tengas a otro niño a cambio de este, uno que sea mucho mejor. No, mi señor, Haná le imploró, por este niño yo ya le rogué a Hashem. Entonces Elí perdonó la transgresión de Samuel, el niño creció y se convirtió en el famoso líder profeta que reunió a todo el pueblo para el servicio de Hashem. Oye, es que el pastor dijo que sí, no, pero yo digo que no. ¿Ya? ¿Por qué es que alguien que pronuncia una decisión de la halajá frente al Rebbe merece morir? Los comentadores sugieren que merece sufrir las consecuencias de su acto, es decir, siguiendo la Torá. ¿Sabes qué? Pronunció una halajá frente al maestro, la Torá dice que se tiene que morir.
Es el sentido más simple, la explicación más simple. Nuestros sabios asemejan a quien avergüenza a otro en público como un asesino. Un estudiante que avergüenza a su maestro y actúa en su presencia como si éste no pudiera tomar una decisión por sí mismo, merece la muerte, ya que su conducta se considera similar a la del asesino cuyo castigo es caret. ¿Sí? Entonces, cuando un maestro, vamos a suponer, viene una persona y me dice, ¿sabe qué, pastor? Fíjese que pues tengo este problema, ok, vas a hacer esto. Y pasan los días y está platicando esa persona con el pastor. Oiga, pastor, fíjese que esto y esto y esto. Entonces viene otra persona y le dice, no, hombre, mejor haz esto otro. ¿Sí? O deberías de hacer esto otro. O ¿sabes qué, pastor? Mejor dile que haga esto. O sea, esas cosas que parecieran triviales, la persona está cometiendo un gravísimo error, ¿sí?, en el tema jerárquico, porque la responsabilidad es de ese pastor, no es de él. Entonces, cuando una persona increpa o cuestiona el consejo de un pastor para una ovejita, esa persona entra en problemas espirituales, ¿sí? Entonces, cuando el Cohen llega a la mente de esa persona y Señor, en el nombre de tu Hijo, te digo porque yo así lo hago, de tu Hijo Yeshua te pido por tal persona, sí, que lo bendigas, que lo prosperes, que le des luz, que lo ayudes, esto y el otro, el Eterno está mandándole lo contrario, ¿sí? Lo contrario le está mandando. O sea, fíjense lo que activa el Cohen sin querer. Entonces de repente, oye, pastor, fíjate que me pasó esto, pero ¿cómo? Sí, pero fue la oración del pastor. O sea, el Eterno cuida las jerarquías. El Eterno cuida a las personas de autoridad. Por eso ustedes, no es que sean personas, y ustedes saben que yo no jamás favorecería el sometimiento ciego de una oveja. No, yo quiero que ustedes sean personas pensantes, seres intelectuales, con criterio, ¿sí? Que si el pastor se equivocó, le llamen. ¿No sabes qué, pastor? La regaste, te pasaste. Esto, mira, aquí dice esto y el otro. Y ya lo platicamos, ¿sí? Sin embargo, estos aspectos en la iglesia moderna se ha utilizado para meterle miedo a una ovejita y tenerla asustada. No digo que todos, pero sí la mayoría de los líderes espirituales tienen a las ovejas asustadas. ¿Sí? Hay argumentos como, es que tú naciste aquí te tienes que quedar. ¿Sí? Y si te vas a otra congregación, pues yo no te doy mi bendición. ¿Sí? Y si te vas a otra congregación, te va a caer maldición, los más rudos. ¿Sí? Te va a caer maldición, ¿qué andas haciendo allá? ¿Sí? Tú tienes que estar acá. Y lo amenazan. Y si te vas, y si sigues así, esto y el otro, ya no voy a orar por ti. Y es que hay un vínculo espiritual. Hay un vínculo espiritual, pero cuando se corrompe, el Eterno ampara a la ovejita. ¿Por qué? Porque ese líder está corrompido, porque ese líder no está bien. Entonces, ¿cuántos de ustedes escucharon frases así? O sea, ¿a cuántos los amedrentaron? ¿A cuántos los asustaron? ¿A cuántos los metieron en duda? Sí, entonces no. Yo presumo, mis ovejas son libres. Ustedes son libres. Ustedes quieren, vienen, y si no, no. Y si no vienen, piden consejo, no los recibo. No, no es cierto, nada más al inconstante, ¿sí? Pero, o sea, ¿quiénes somos nosotros para imponer un yugo? Nadie. Oye, si nuestro trabajo es llevarlos a la libertad, nuestro trabajo es liberarlos y no, aquí no te vas. No, si ustedes no son de uno, ustedes son del Eterno. ¿Sí? Vamos a darle un aplauso al Creador. Pues. ¿Vamos bien? Asimismo, un estudiante que enseña en presencia del maestro, ojo,
Un estudiante que enseña en presencia del maestro revela una falla básica en su forma de enfrentar el estudio de la Torá. Cuando el maestro habla, el estudiante guarda silencio, ¿sí? Cuando el maestro termine de hablar, el estudiante puede preguntar. Antes no. El judaísmo no exime a ningún ser humano de la crítica y siempre alienta a los estudiantes para que desconfíen, tanteen, haciendo ejercicio de sus facultades intelectuales. Yo se los digo, investiguen, chequen, busquen, indaguen, ¿sí? Las declaraciones hechas por autoridades anteriores, investiguen y discutan acerca de la veracidad de las mismas. No obstante, la aceptación de las tradiciones de la Torá se apoyan en el claro reconocimiento de nuestra inferioridad espiritual comparada con las generaciones anteriores. Mientras que el mundo occidental se enorgullece de su progreso, del paganismo y la barbarie a una cultura humana, el pueblo de Israel lamenta la declinación espiritual constante. Cualquiera que haya estudiado historia hebrea de las fuentes auténticas de la Torá, se dará cuenta, ahí tienen su librito ya, ¿no? ¿Sí? De que somos unos pequeñitos espirituales, no solo comparados con los iluminados de la Torá de hace siglos, sino también con nuestros abuelos. No tenemos ni su gran conocimiento de la Torá, ni su rectitud, ni su entrega al Creador, ni tampoco su santidad. La fuerza de voluntad y autodisciplina, su persistencia y concentración los hacía extraordinarios respecto al conocimiento de la Torá y sus actos. El cumplimiento incluso de las masas de la Torá y el servicio a Hashem bajo condiciones mucho peores que las nuestras hoy en día son tan increíbles que nosotros ya los vemos como algo legendario. Y eso es algo que se tiene que retomar. Conscientes de la profundidad y cantidad del conocimiento de las generaciones anteriores, los hombres deben de estudiar la Torá con reverencia, admiración temerosa, antes de tomarse la libertad de dar puntos de vista. Tenemos que saber, antes de dar un punto de vista, de qué estamos hablando. ¿Sí? Entonces, si el punto de vista te lo pregunta el maestro, dalo. Pero si no te lo pregunta, mejor escúchalo, guarda silencio, porque el maestro te va a transmitir a ti. La idea es que no vaya en descenso en la transmisión del conocimiento, sino que vaya hacia arriba y recuperar esa gran fe, esas grandes virtudes que el conocimiento toral te da para que te transformes y logres en tu vida grandes bendiciones y enseñes a otros. Es decir, tiene que haber un proceso de regresión sano a la emuná, a la fe completa, a los milagros. Y ahora que tenemos a Mashiach, que tenemos la llave, que se nos ha dado poder, que se nos ha mandado al Ruach, pues con mayor razón tenemos que, y se los digo, tenemos que ser todavía más bien posicionados que nuestros primos de Judá. Porque Mashiach está con nosotros, porque el Ruach está con nosotros, porque tenemos la Torá. Entonces somos nosotros los que tenemos que estar por encima, somos nosotros. Pero tenemos que desarrollar esa integralidad. Alguien que enseña la halajá en presencia del maestro demuestra así una desconfianza evidente hacia lo que su maestro tiene para ofrecerle. Es decir, no es que sea así. A lo mejor el estudiante en su corazón, al igual que Abiú, no estaba eso. Pero es así como se toma arriba.
Es así como se considera arriba. Por eso estudiar estas cosas y entender las cosas espirituales es progresivo, es profundo, para que sepas en qué te estás metiendo. Mashiach lo dijo de esta manera: más valía que no me hubieras conocido. O sea, la escritura, a lo largo de toda la escritura está esa advertencia. Más se le exige a quien más tiene. Los maestros comparados con los alumnos, ¿cuántos juicios hay? 2. ¿Por qué? Porque ellos tienen más. Entonces el juicio es doblete. Incluso si él ha estudiado el tema bien y estaba convencido de que su decisión de la halajá era correcta, él de todos modos merece el castigo por desconfiar de la opinión de los maestros. Se considera que ha manifestado una actitud de desdén hacia el estudio de la Torá de la generación anterior, y así se evidencia que no ha podido comprender cabalmente el espíritu de Israel. Él mismo puede ser que no sea totalmente consciente de su error. No obstante, Hashem, consciente del daño potencial inherente a su conducta, lo extrae de este mundo para evitarle un daño mayor. Nadab y Abiú resolvieron que sería adecuado ofrecer un fuego de ellos en el altar y pusieron su decisión en marcha inmediatamente. Cuando uno tomó una cacerola, colocó fuego dentro de ella y el ketoret, el incienso, sobre este y la colocaron sobre el altar. Nuestros sabios enseñan que ellos eran culpables de una cantidad de pecados. 1. Como ya se explicó antes, ellos no le consultaron a Moshe para determinar si era correcto ofrecer un fuego que sea solo de ellos. 2. Tampoco le dieron a su padre el honor de consultarlo, jerarquías, orden, ¿sí? 3, tampoco se consultaron entre sí, cada uno actuó por cuenta en forma independiente. 4, según algunas opiniones, Nadab y Abiú, guiados por su deseo de experimentar la presencia del Todopoderoso, entraron al Kodesh HaKodashim para ofrecer el incienso allí. Solo el gran sacerdote podía ingresar en el Kodesh HaKodashim, en el Santísimo. En forma adicional, el fuego extraño de Nadab y Abiú aludía a los siguientes pecados. Antes de entrar al Mishkan, aquí está el problemota. Nadab y Abiú bebieron vino. Acuérdense que había 7 días de fiestas. Y quien hace altar no debe de traer alcohol en la sangre. ¿Qué les dije? Si el pastor está contaminado, les va a mandar contaminación. Si el pastor viene borracho, esa impureza espiritual las va a golpear a ustedes. Si el pastor viene drogado, igual los va a golpear a ustedes. Hay transferencia espiritual. Esto es impresionante. Y más si estamos tocando un tema delicado donde el corazón se abre. Imagínense que está entrando toda esa impureza. Porque es lo que ocurre, se recibe la impureza. No solamente se recibe la palabra, sino la impureza de la persona que transmite tal palabra. ¿Vamos bien? Bebieron vino. Trataban de intensificar el júbilo de su inauguración. ¿Qué decimos cuando bendecimos el vino en Shabbat? Te damos gracias porque le has dado a tu pueblo el fruto de la vid para regocijarnos en nuestro corazón y así bendecir y alabar tu nombre. Y como señal de prosperidad entre tú y nosotros, no, pues de ahí se agarraron y le metieron a la jarra. ¿Sí? Cometieron un gravísimo error, elaboraron una decisión desprendida de la Torá que estaba correcta,
pero como estaban idiotizados por el alcohol, rompieron la estructura jerárquica, se metieron al Kadosh HaKodashim y los tronó la presencia divina. Por eso, ustedes, cabezas, líderes, las cosas hay que hacerlas bien. Bien, y tú dirás, si eran hombres tan justos, si eran hombres que amaban a Hashem, ¿por qué los fulminó el Eterno? Bueno, la respuesta es esta. Ahorita te dije, entre más tienes, más se te exige. ¿Sí? Entre más jerarquía tienes, tienes más autoridad, más privilegios, más bendiciones, pero también más responsabilidades. Cuando una persona ha iniciado el camino de la justicia, de la verdad, y permanece ahí, se dice que esa persona es amigo de Dios. Aquí hay amigas de Dios. Aquí hay amigos de Dios. Somos personas muy cercanas a Él. Pero si te equivocas, la mancha es más notoria. ¿Ya? Por eso la corrección viene ya. Si el machetazo no viene rápido, es porque andamos muy lejos. O en su defecto, tiempo de misericordia. Pero no siempre va a ser así. Hoy el sistema jerárquico de la iglesia, que hemos comentado ya, está corrompido. ¿Por qué el Señor no los quema? Como a ellos, como a Abiú, como a Nadab. Porque Mashiach intercede y dice, Señor, dales tiempo. Señor, yo también morí por ellos. Señor, mándales al Fer para que les hable. Tenemos un abogado intercesor que está retardando este machetazo. ¿Sí? Entonces, pero nosotros que sabemos estas cosas, no vamos a jugar con ellas. ¿Te manchaste? Límpiate rápido. Hazte teshuva, haz arrepentimiento, corrígete inmediatamente, pide perdón, hazte fila, haz de acá y límpiate. Pero no caminemos sucios. Y menos en este nivel de servicio. Menos en este nivel de compromiso en el que has adquirido. Te vas a equivocar, sí, te vas a equivocar. ¿Por qué? Porque estamos en un camino de perfección, de ir quitándonos las cáscaras, de irlas soltando. Y en una de esas, pues te equivocaste. Corrígete. No lo dejes pasar. No lo dejes en el libro de las deudas. No lo dejes, confiesa, pide perdón, corrige y sigue adelante. Esa es la ventaja de que Mashiach está con nosotros. ¿Sí? ¿Estamos bien? Pues los hombres se metieron vino y se presentaron de manera irrespetuosa ante el Creador, corrompiendo su servicio, corrompiendo su figura sacerdotal, y ahí les llegó el hacha. A pesar de que Hashem aún no había transmitido esta orden a los Kohanim, se esperaba que Nadab y Abiú se dieran cuenta por sí mismos que no estaba bien que se acercasen a la morada del Todopoderoso después de tomar vino. ¿Sí? No vestían el manto del sacerdote, o sea, aparte mal vestidos, con alcohol, haciendo alajá sin consultar al maestro. Fíjense las tonterías, ¿sí? No vertieron agua sobre sus manos y pies antes de entrar al Mishkan. ¿Sí? Y esto lo tenemos que hacer todos. Tenemos los líderes, hay que lavarnos las manos,
hay que lavarnos los pies. Y dirás, pero es que eso es religioso. No, no es religioso. Son protocolos que hay que seguir para agradarle a Hashem. Si Hashem los estableció, está bien. No los estableció Moshe. Los estableció el Eterno. Y si Él quiere que me lave los pies, me lavo los pies. Si quiere que me lave las manos, me las voy a lavar. ¿Sí? ¿Por qué? Porque el servicio que pretendo hacer tiene que ser excelente. Y tengo que bañarme y tengo que estar peinadito, pulcro, mis pies lavados, mis manos lavadas. Ya saben lo que significa eso. Para poder aventarles una palabra, para poder servirle a Él, para poder servirles a ustedes. Tanto Nadab como Abiú eran solteros. Estaban solteros. Imagínate, guapos, prometedores, exitosos y solteros. ¿Y saben por qué estaban solteros? Porque ellos consideraban que las mujeres de ahí, ninguna estaban a su nivel. Ninguna estaba a su nivel espiritual y estaban esperando que las mujeres levitas tuvieran mujeres hermosas para irlas a tomar y ahora sí a casarse. Y en trabajo sacerdotal, prohibidísimo. No puede haber un pastor, un sacerdote soltero, porque el fuego se los come. Lo dice la Torah, no lo digo yo. El fuego se los come. Ya saben qué fuego. No es correcto que un sacerdote sea soltero. No se deben ordenar sacerdotes ni pastores solteros, porque se los lleva el diablo, literal. ¿Sí? Pues también eran solteros los señoritos. A pesar de su sincera y pura motivación, fueron golpeados con toda la fuerza del atributo de la justicia. De inmediato un fuego celestial salió del Santísimo y los consumió. Sin embargo, un milagro ocurrió en mérito a su gran rectitud, y el fuego que penetró a través de las fosas nasales consumió solo sus almas, mientras que sus prendas y cuerpos quedaron intactos. Nadab y Abiú fueron castigados por el cielo medida por medida. ¿Qué es esto? Ellos habían encendido el fuego de una forma que no estaba permitida y por lo tanto se quemaron. Fíjense bien. Hashem dijo, vamos a ver cuál va a ser el fuego que prevalecerá, el mío o el de ustedes. Hashem es celoso de sus cosas. Hashem es celoso de su Torah. Hashem es celoso de su pueblo. Hashem es celoso de las cosas ocultas. Y todo lo bueno, escúchenme bien, ahí les va. Todo lo bueno está en lo invisible. Todo lo bueno está en lo invisible. ¿Cómo lo haces visible? Por medios visibles. Por eso hay una Torah oral y por eso hay una Torah escrita. Le decía hace unos momentos a un hermano, ¿cómo llegar a lo genuino de la escritura? ¿Cómo llegar a la natita sin que esté corrompida, mal traducida, etcétera? Yo quiero preguntarles, ¿cuántas versiones de la Biblia hay? Cada pelado saca su versión. ¿Cuántas versiones de la Torah hay? Ya, estamos mal, ¿no? Entonces, ¿cómo esperan que la gente haga las cosas bien? Ejad. Todo lo que no sea Ejad no es de Hashem. Ahí tienes el criterio para descartar todo lo que está equivocado. Ejad. Y cuando veas un problema, cuando veas una situación, tú solamente vas a decir Shema Israel. Porque eso te abre el cielo. Porque eso abre potencias. Porque eso abre fuerzas. Si tienes miedo, Shema Israel, escucha Israel.
Suéltala rápido, suéltala. Shema Israel. Qué rica palabra, ¿verdad? Hay que observar que el castigo drástico e instantáneo de Nadab y Abiú no era un símbolo de su inferioridad, sino de su rectitud. Cuando una mujer lava 2 camisas, una de color y otra blanca nieve, frota la blanca por más tiempo y de forma más meticulosa que la de color. No porque la blanca estuviera más sucia, sino porque la textura blanca, a la menor mancha, se ve horrible y resalta más. ¿Entiendes la analogía? No obstante, las manchas no se notan tanto en las prendas de color. El alma del tzadik, el justo, se asemeja a una prenda blanca. Su pureza hace que sea vulnerable a la mínima mancha espiritual. Por lo tanto, una mala acción que es normal que la realice una persona común, para un tzadik, la personalidad refinada resulta ser una gran calamidad que requiere una corrección inmediata. Por eso, si hiciste algo mal y te llegó algo, ¿cuánto te ama Hashem? No es que no te quiera. No es que no es el resultado de tu transgresión. Que sí, pero es secundario. Es que Él te ama. Y te quiere limpio. Te quiere bien. Por eso Él dice, no, yo quiero continuar contigo, pero el pecado me separa de ti. Quiero que sigas conmigo, aquí conmigo, pero no puedo escucharte si estás manchada. No puedo estar contigo, no puedo atenderte, siendo mi hijo, con una mancha que nos separa. Por eso te la voy a quitar de una vez y va en el barejonazo. Es por amor. Es porque Él no quiere permanecer mucho tiempo lejos de nosotros. Por eso son los chicotazos, por eso son los barejonazos, por eso son los problemas, porque Él quiere que retornes rápido a Él. Los tzadikim son los tzadikim son los íntimos amigos de Hashem. O sea, nos sentamos a la mesa con Él, pues. Y por lo tanto se espera de ellos que estén exentos de pecado. Esto está difícil para Judá. Pero ¿y para los que tenemos a Mashiach? No tenemos pretextos. No tenemos pretexto para andar usando mal la boca. No tenemos pretextos para seguir haciendo el mal. Porque gracias a Él las cosas se facilitaron, incluyendo el perdón, incluyendo el teshuvá, incluyendo el retornar a Él. Entonces, estar lejos del Eterno, operar nuestras vidas lejos de Él, manchados, para quien ha decidido el camino de la justicia, quienes hemos decidido seguir el camino estrecho, atravesar la puerta angosta, no es una opción andarse equivocando. Y todavía es más riguroso este comentario porque tenemos al Mashiach. Y gracias a Él, siempre y cuando hagamos del arrepentimiento algo constante, tenemos un amparo. Acuérdense que todo este asunto es legal. ¿Sí? Mientras tú no hagas teshuvá íntegramente, estás bajo amparo. Pero los amparos expiran, ¿sabías? Los amparos expiran y hay que volver a pagar y hay que volver a decir al abogado, sabes que necesito otro amparo, pero no quiero pisar la cárcel. Pero llegará el momento en que el juez diga, mételo a la cárcel. Por eso tenemos que ser muy prudentes, porque tenemos al mejor abogado. ¿Sí? Pero tenemos que hacer quedar bien al abogado. La abogacía de Mashiach, su efectividad está en función
de nuestra disposición de cooperar. Si nosotros decimos y confesamos ante el juez, y ahí está nuestro defensor, soy culpable, me equivoqué, perdón, pero denme los elementos para no volver a equivocarme, eres libre. Porque entonces dice Mashiach, Padre, yo me hago culpable por él, sobre mí, a él ya no. Escúchalo, escúchalo. Él está diciendo, ayúdenme. Él está diciendo, no quiero volver a pecar. Padre, su culpa, dámela a mí. Yo soy el culpable. Un aplauso a él, pues. Si alguien merece el castigo del cielo, su vida puede extenderse hasta la edad de 60 y su castigo de muerte se pospondrá hasta entonces. No obstante, Nadab y Abiú fueron fulminados por varias razones. Como ya se explicó antes, ellos eran justos y por lo tanto se les juzgaba en el cielo de acuerdo con las reglas más severas. ¿Por qué? Porque sabían mucho, porque tenían muchos privilegios y por tanto el rigor era más duro. Además, la corte celestial tomó en consideración el hecho de que la sentencia de muerte se les había impuesto ya en una ocasión anterior, antes de la entrega de la Torá. En esa ocasión, Nadab y Abiú, junto con los demás ancianos, ascendieron al monte Sinai para que se les revelara la Shekinah. Al experimentar la revelación, sintieron un gran regocijo personal, pero no actuaron con la reverencia adecuada. Hashem juzgó a los ancianos, como así también a Nadab y Abiú, y los encontró merecedores de Karet. Sin embargo, él no los mató de inmediato por dos razones. La profecía solo le llega a las personas que están, ojo, felices. Felices. ¿Sí? Y tranquilas. Felices y tranquilas. Los judíos eran incapaces de experimentar la entrega de la Torá en la forma en que lo hicieron si una tragedia hubiera ocurrido antes de aquel acontecimiento, es decir, la muerte de ellos. Hashem, por lo tanto, postergó la muerte de los ancianos y de Nadab y Abiú hasta una fecha posterior. O sea, el hacha estaba dispuesta ya. Ya estaba el decreto de muerte. Si el Todopoderoso, hubiera matado a Sadiquim como a Nadab y Abiú en entrega de la Torá, el pueblo se hubiera escandalizado y se hubiera rehusado a creer que eran culpables. Por lo tanto, Hashem esperó que se presentara la ocasión en la que Nadab y Abiú cometieran un error evidente y los judíos reconocerían la justicia del castigo. Incluso la combinación de los errores antes mencionados no hubiera provocado la muerte inmediata, si no hubiera sido por un factor adicional. A través de su castigo devastador, el Todopoderoso deseaba santificar su nombre en la inauguración del templo. Bien, quiero decirles algo, miren. Todos nosotros tenemos obligaciones ante Hashem. ¿Sí? Todos nosotros, y tengo que traspolarlo porque nuestra condición espiritual tiende a mejorar mucho porque hemos conocido la misericordia de Dios a través del sacrificio de su Hijo. Si esto es para el pueblo de Judea, para el pueblo hebreo, porque eso es lo que prevalece, e insisto, esto es eterno. Nosotros, mis hermanos, de nosotros se espera más que de ellos, porque tenemos más. Un aplauso, pues. Es decir,
nuestro nivel de moral, ética y compromiso, de reconciliación con Dios, de cercanía, tiene que ser mayor que el pueblo de Israel. Y yo les he dicho a Israel, ojo con esto porque con esto voy a cerrar porque es hermoso. Al pueblo de Israel se le dijo, ustedes son la luz para las naciones. ¿Por qué? Porque tenemos la Torá. Son mi pueblo especial. Han sido un pueblo, para mí, mi especial tesoro. Ojo con esto, por favor. Ustedes son un pueblo que ha sido puesto por encima de las demás naciones. Y ya les expliqué para qué es eso. Para que con la luz ayudaran a levantar a las demás naciones y dieran a conocer al Dios de Israel. Ojo. Viene Mashiach. Ponme mucha atención porque esto es una conclusión de tesis doctoral de teología. Con la venida del Mashiach, hubo una parte del pueblo hebreo que sí lo aceptó. Dice por ahí, a los suyos vino y no lo aceptaron. No estaba hablando del pueblo de Israel, estaba hablando de los jerarcas, estaba hablando de los suyos, de los que estaban al nivel de él. Ellos no lo quisieron, pero sí hubo gente que sí lo aceptó, sí hubo judíos que creyeron en él. Para empezar, los apóstoles. Y gracias a él, los mandamientos se volvieron más elevados. Gracias a él, la espiritualidad de quien crea en él es mayor. Y gracias a él se supone que tenemos que estar más cerca del Creador. Con ese grado de elevación superior, ponme atención, con ese grado de elevación superior y sublime, y una vez te lo dije, el poder mayor está en Yeshua HaMashiach. Él viene e injerta a Israel para que vayamos nosotros y le hablemos al pueblo de Israel del Mashiach. Judá nos va a necesitar en el futuro. Cuando ellos abran los ojos, van a necesitar guía. ¿Sí me entienden? Por eso, quien tiene al Mashiach es injertado en Israel, porque Israel no tiene esa luz. Y somos traídos al olivo original para aventarles la luz que a ellos les falta. ¿Qué responsabilidad tan grande tenemos, familia? Que no nos pase como a Nadab y Abiú. Queriendo hacer las cosas bien, no cuidamos los protocolos, no cuidamos esa exigencia que el Eterno tiene para con nosotros, para cumplir bien con Él. No es como queramos. Las cosas no son como a mí se me ocurre. ¿Sí? Las cosas no son como yo creo. Ya están establecidas y ahí está en la Torá. Y yo me regocijo mucho cuando escucho y leo las palabras de Mashiach, cuando él dice, les voy a mandar al Consolador. Ojo, él les enseñará todas las cosas y les recordará todo lo que yo les dije. Eso habla de personas de muy alto nivel de desarrollo intelectual, de desarrollo emocional, de prosperidad sin límites. El solo hecho de saber que sabremos todas las cosas habla de ser un pueblo superior, de tener una mente superior. Por eso tenemos que, mis hermanos, recuperar la sabiduría que el Mashiach trajo.
Él es el vocero y restaurador de la sabiduría divina. Y entre más la conozcas, más se te va a exigir. La enseñanza que el Eterno nos da hoy es esa. Se les da mucho, se les otorga mucho, pero no hagan como ellos. Un aplauso al Creador. Muy bien, nos despedimos de las naciones y les decimos Shalom. Familia, ¿comentarios?